Alberto Núñez Feijóo continúa hablando. Afortunadamente, tenemos al principal partido de la oposición y, por ende, ya numerosos medios de comunicación, porque esto es así de triste como funciona, que están esperando a que el PP les diga hablad de la ley de nietos, que por fin hablan de la ley de nietos. Un tema que llevamos contándoles aquí desde ya ni se sabe, que como les hemos explicado, supone un pucherazo. Feijóo dice pucherazo no, ahora dice esto no, pucherazo no. Ingeniería electoral. Hombre, a ver, ingeniería electoral, pucherazo. Básicamente consiste en cambiar el censo electoral. Es así como la PSOE de Pedro Sánchez pretende seguir en el poder. Porque aquí hay cierta confusión entre la ley de nietos y la regularización masiva de inmigrantes irregulares. Ya saben que es 1.300.000 solicitudes, pero que no tendrían acceso a votar en las elecciones generales, al menos al corto plazo, por supuesto, al medio plazo sí, pero esos 2,5 millones de nacionalizados con la ley de nietos sí podrían votar en las próximas elecciones. Hay que diferenciar esto. Porque hemos visto que en portada hoy del diario El Mundo hablaba de que el Supremo planteaba, claro, ha dicho Feijóo, ya podéis hablar de esto, entonces ha salido El Mundo, ya no es nazi hablar de la ley de nietos, entonces ha salido el diario El Mundo diciendo que el Supremo se plantea llevar a Europa la regularización masiva. Pero claro, esto no es la ley de nietos. Pues estamos hablando de un escándalo mayúsculo, ya no solo por la cuestión del voto, que también, sino porque están deformando por completo la demografía de este país. Ya hablaremos de eso, porque ha salido Yolanda Díaz a contestar a Feijóo, pero también Sánchez a reivindicar esta inmigración masiva con unos argumentos que son muy fáciles de desmontar. Pero bueno, vamos a recordar lo que ha dicho Alberto Núñez Feijóo, de nuevo, ayer lo decía en el radio, en el programa de Federico Jiménez Los Santos, por primera vez hablaba clarito de este asunto, pero esto lo hacía en este caso, una televisión de Murcia. Nosotros estamos denunciando es que hay ingeniería electoral con la ley de nietos, que esa ley se hace de forma unilateral por parte del gobierno, que se amplía el número de personas que tienen derecho a pasaporte mediante una instrucción de un ministerio, no por ley, y que por tanto ese proceso, ese procedimiento, es un procedimiento de ingeniería electoral. Y lo que estamos planteando es que eso debe de estudiarse, debe de meditarse y en mi opinión no puede seguir. Los argumentos... Es que esto, la ley, es que claro, es que esto no se ha hecho con una ley correcta. Pues es que da igual. De forma unilateral, es que da igual. Es que aunque hubiera consenso, aunque se hiciera por el método, la forma, por la ley que más le gusta a Alberto Núñez Feijóo, es un escándalo mayúsculo. 2,5 millones. Solo en la ciudad de Buenos Aires. Solo en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, 1 millón, 1 millón. Pero de ese 1.000.000, 600.000 personas, más de 600.000, la ciudad de Buenos Aires. Que sería, de facto, para que vean de lo que estamos hablando, la tercera ciudad de España con mayor porcentaje de votantes. Estaría Madrid, Barcelona y luego vendría Buenos Aires. Es que estamos locos. Porque ya no es una cuestión del voto, es que no, nos manipulan el censo electoral, que por supuesto que también. No hace falta ser demócrata, ya saben que no es mi caso, para decir, hombre, es que esto es un escándalo. Que da igual la ley. Es que me da igual incluso que hubiese un consenso de todos los partidos a favor. Da igual. Son personas que no han estado jamás en España, que dicen que su abuelito, ay, es que no, uy, a mi abuelo, ¿verdad? El franquismo, qué terrible, dame el pasaporte español. Pero es que además son personas que pueden venir automáticamente a España y son igual que ustedes y que yo. De la noche a la mañana, 2,5 millones. Es que no solo se queda el escándalo en el pucherazo electoral, ingeniería electoral no, pucherazo, que es manipular unas elecciones. Hay muchas formas de hacerlo. Robando votos, como ha hecho la PSOE a lo largo de su historia, cambiando votos o manipulando el censo electoral. Pero es un pucherazo. Esto hay que pensarlo. No hay que pensar nada. Es que da igual la forma,
Da igual. Pero incluso algunos sacan la cuenta y dicen, bueno, a lo mejor esto quizá me beneficia. Dicen, mire, vamos a ver. O sea, pobrecitos, los que nos ven desde países hispanoamericanos, que son muchos, que la realidad es que esos votos por 2 duros los compras. ¿Qué se creen que está haciendo Paco Salazar en Argentina, el de las Bragueta? Que está ahí. ¿Qué se cree que están haciendo los agentes de la PSOE en Hispanoamérica? ¿Qué están haciendo en Cuba? Organizando el pucherazo. Que les das 2 pesetas y votan lo que tú digas. Esto ocurre. Y cualquiera que conozca esos países sabe cómo funciona. O sea que esto, no, a ver, a lo mejor nos beneficia, pero es que no. Estamos hablando de un auténtico disparate. Que es una locura por la cuestión del voto, pero también por lo que supone que 2,5 millones de personas puedan venir a nuestro país y sean exactamente igual que los españoles, de la noche a la mañana. Esto, afortunadamente, empieza a estar en el debate y el gobierno, claro, pues no tenía más remedio que responder. Porque hasta ahora estaban muy cómodos. Más 4 locos que decíamos que lo de la ley de nietos, esto era terrible. 4. Afortunadamente ahora ya son más. Bueno, pues aparecía Yolanda Díaz, que los argumentos que daba es que Feijóo, dentro de nada, se va a poner los cuernos y va a asaltar, no el Capitolio en este caso, sino el Congreso de los Diputados. No es broma. El señor Feijóo, con estas afirmaciones, lo que hace es colocarse en las tesis trampistas. Se está reflejando una imagen que es el asalto al Capitolio. Este es el señor Feijóo que estamos conociendo. Pero lo más grave es que las acusaciones que hace el señor Feijóo en una democracia sólida, radicalmente sólida, en la que no hay pucherazos, merecen una rectificación inmediata. Lo digo además respecto de un señor Feijóo en el que en Galicia, saben ustedes muy bien, y yo conozco muy bien, votaban los vivos y los muertos. Lo ha visto. Yoli, cuando he escuchado a Feijóo, le ha recordado... Esto hay gente que le puede pasar, ¿eh? Que estamos rodeados de gente un poco peculiar, por no decir otra palabra. Ella ha visto a Feijóo, con los cuernos, supongo que custodiado por Cuca Gamarra y por Tellado, asaltando el Congreso de los Diputados. Simplemente por decir ingeniería electoral. Pues claro, pucherazo han dicho, uy, ¿cómo pone en duda? ¿Cómo se puede atrever a esta democracia sólida que tenemos? ¿Cómo se atreve a ponerlo en duda? Hombre, por supuesto, faltaría más. La verdad es que la democracia es una forma de gobierno, no siempre la mejor. Depende de muchos factores. De hecho, muchas veces es la peor forma de gobierno. Solo tienen que ver quienes nos gobiernan en el caso de España. Esta tipa, esta es ministra. 3 millones de personas le votaron. Es verdad que en Galicia no. Ella lo sabe muy bien, que en Galicia votaban los muertos y por eso debe ser que Sumar pues no ha tenido representación. ¿Qué le vamos a hacer, Yolanda? Pero ella los ha visto. Que mientras acusa a Feijóo de tesis trampistas, poco menos que dice que el PP ganaba porque votaban los muertos en Galicia, que llevan ganando, salvo una legislatura, pues ni se sabe. Pero lo importante es que, por supuesto, que hay que poner en duda ya no solo esas futuras elecciones, sino también la cuestión del voto por correo. Hay que poner en duda si las próximas elecciones se celebran en verano, como ya ha pasado con las anteriores, y hay récords de voto por correo. ¿Ese voto por correo es de fiar o no? Porque le hay que recordar al personal que no se sabe el resultado del voto por correo. Sí que se sabe el resultado del voto cera, que salía Javier Ruiz haciendo esa trampa. Decía, no, miren el resultado. No. Del voto por correo nadie sabe cuál fue el resultado. Lo único que sabemos es una estimación del CIS. Qué casualidad, según el CIS, el Partido Popular y Vox se dejaban 7 puntos y la PSOE y Sumar sumaba más de 9. ¡Qué buena suerte! Y sabemos que Leire estaba al frente. Sabemos que es una mafia y que lo que más les interesa para poder seguir en el poder y poder pues, hacer todas sus fechorías es el resultado electoral, porque sin eso no hay nada. Entonces, ¿cómo no vas a ponerlo en duda? Solo un loco no lo pondría en duda. Pero más allá del pucherazo electoral, que por supuesto es importante, luego está la cuestión de qué tipo de país tenemos, hacia dónde vamos.
Desde que gobierna Pedro Sánchez han entrado más de 3 millones de inmigrantes en España, que se dice pronto, 3 millones. El 20% de la población en España es ya de origen extranjero. Si a eso le sumamos la regularización de 1.300.000 personas, más la regularización, en este caso es vía ley de nietos, es decir, darles el pasaporte directamente, el que se regulariza ahora, pues aún tarda en conseguirlo, pero el de la ley de nietos lo tiene. Toma, eres español. 2,5 millones. Están deformando la demografía española. Y esto se trata de justificar pues, con argumentos bastante absurdos. Como no nacen niños, pues nada, oiga, que venga todo el continente africano y ya está. Y porque es que como no hay hijos, pues ¿qué vamos a hacer? Pues nada. Porque los argumentos que utilizan es que se necesita la inmigración. Que yo no discuto que habrá un porcentaje que sí. Pero se ha llegado al punto de justificar la inmigración diciendo que si no, ¿quién va a ser camarero? ¿Quién va a recoger la fruta? Como si esto no hubiese existido. No existía el trabajo de camarero, no existía. Hasta que llegó la inmigración masiva. Nadie recogía las cosechas. Lo pueden hacer perfectamente españoles. Que lo primero que habría que hacer es esos españoles que están en su casa tocándose los cataplines, cobrando una ayudita, de, muy bien, ¿usted no quiere trabajar? Estupendo. Ahora va a recibir 0 euros. Que me parece fenomenal. El que no quiera trabajar, genial. Pero no va a vivir a costa del trabajo de los demás. Verían ustedes y vuelven los españoles a poner copas y a recoger las cosechas. Como se ha hecho toda la vida. Pero es que el sistema está diseñado para tener votos clientelares, un país completamente empobrecido, y si encima a eso le sumas esta inmigración masiva, que obviamente pues, sus estándares de calidad de vida no son los mismos que los nuestros. Cuando se habla del invierno demográfico, dicen, no es verdad, los españoles pues cada vez tienen menos hijos, esto es una realidad innegable. Y muchos no lo tienen porque hay varias cuestiones, pero fundamentalmente se debe a cuestiones económicas. Es muy caro poder formar una familia con los estándares que nosotros tenemos en nuestra cabeza, pero no son los que tienen los inmigrantes que llegan a España. Y por eso tienen muchos más hijos. Pero tienen otro concepto de lo que es calidad de vida. Pero este argumento de que necesitamos, mentira. Y luego está el otro, de que no, el PIB baja, ¿eh? El PIB sin esto descendería. ¿Y qué? Vamos a suponer que esto fuese así. ¿Y qué más da? Pero vamos a escuchar lo que decía Sánchez, porque iba justo en esta línea, eso sí, con unos datos que son pues en la línea de Pedro Sánchez. Lo que se le ocurre, lo suelta. Entonces decía que sin inmigrante, pues que los bares cerraban y que poco menos que España, pues nada, iba a desaparecer. Una cifra que resume perfectamente lo que está en juego. Sin inmigración, España perdería un 19% de su Producto Interior Bruto en 2050 y un 22% en 2075. Por tanto, un 19% menos de aquí a 25 años y un 22% de aquí a 50 años. ¿Y esto qué significa? Desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista también laboral. Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana. Por ejemplo, yo creo que 90.000 no, pero serían 800.000 millones de bares tendrían que cerrar, porque como no hay inmigración masiva, pues claro, ¿cómo va a funcionar un país sin inmigración masiva? Que es lo mismo cuando decía, el cambio climático mata 38.000, pues por ejemplo, pues sí, ¿por qué no 50.000? ¿Qué más da? Si el caso es decir una cifra. Pero resulta bastante ridículo escuchar al yerno de un proxeneta jugando a ser estadista. Pero vamos a ver, Pedro, que eres el yerno de un proxeneta. Eso es lo que eres. De aquí a 2050, el PIB, 20 puntos, bajaría, es que esto, uy, qué horror. Entonces, te dan estos datos absurdos, 90.000 bares, pues por poner una cifra, porque le ha parecido bien 90.000, podría haber sido, ya les digo, 800.000 millones de bares, en fin, lo que consideren oportuno. ¿Y esto qué significa? Entonces, ahora lo explico para los plebeyos que no entienden de lo que estoy hablando, pues les pongo el ejemplo del bar, que es lo que comprenden.
eres el yerno de un proxeneta. O sea, por muchos datos que des, no dejas de ser el yerno de un proxeneta, que por cierto no lleva la corbata, ya saben, la lucha contra el cambio climático pasa por esto, es que vivimos en un país de deficientes mentales, porque es que estamos como estamos. Pero incluso vamos a suponer que es verdad lo que dice Pedro Sánchez, siendo mentira. Vamos a imaginar que es verdad. Vamos a imaginar que es cierto, que el PIB se desplomaría porque, claro, como no hay inmigrantes, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces la pregunta es, ¿el precio a pagar para que el PIB no se desplome es vivir en Guayaquil? ¿Es vivir en Marrakech? ¿Es esto lo que nos están planteando? Pues hombre, yo lo tengo claro, no. Que se desplome el PIB. Porque todos estos cálculos se hacen con la situación que ha generado este gobierno y los anteriores. Porque muchos ya se han acostumbrado, igual que nos hemos acostumbrado, que es uno de los grandes dramas, a ya vivir en la corrupción absoluta, nos hemos acostumbrado a vivir en el empobrecimiento más absoluto. Nos hemos acostumbrado a esta esclavitud moderna que prácticamente la mitad de lo que uno genera se lo lleva el Estado, para luego repartir esas migajas, entre otras cosas, dando ayuditas sociales a todo el que pasa por aquí. La cantidad de impuestos que tiene que pagar un ciudadano si, por ejemplo, quiere comprarse una casa o si quiere comprarse un coche que de pronto se ha convertido en un bien de lujo. Y encima el que lo consigue luego llega a personajes como Almeida, Siniestro, mayoría absoluta, le dieron los madrileños. Esto hay que recordarlo, ya hablamos de la izquierda sociológica, pues anda que la derecha, mayoría absoluta le dieron que no le gusta a los coches y que no te deja conducir. Y encima, si eres pobre y no has podido comprarte el cochecito que le gusta a Almeida, directamente no puedes ni entrar en la ciudad. O sea, la cantidad de problemas que han generado este tipo de leyes, poco se hablan. Cambiaría muchísimo la película. Veríamos cómo cambia la situación económica de muchos españoles. Lo que pasa es que nos están robando el dinero. Y están creando, pues eso, un país de pobres, que es lo que tenemos en España. España es un país de pobres. Que el concepto de rico cada vez es más bajo. Algunos consideran que una persona es rica si tiene más de 100.000 euros, 100.000 euros, ahorrados en el banco. 100.000 euros. Un país de pobres. Y de eso se ha encargado Pedro Sánchez, también anteriores gobiernos, de someternos a una asfixia fiscal que seguimos padeciendo y que desafortunadamente no parece que vaya a cambiar si es que Sánchez pierde el poder. Pero mira que se puede hacer muchísimas reformas. Sin embargo, es mucho mejor traer a 3 millones de inmigrantes, nacionalizar ahora a 2,5 millones más y decir que mira cómo crece el PIB. Eso sí, a cambio vive usted en Marrakech, cuando no en Guayaquil o en otro tipo de ciudades que dices, oiga, pues mire, pues ¿y a mí qué me importa? Porque dígale usted a ese español que baja de su barrio toda la vida y lo que se encuentra, pues es eso. Carnicerías de todo tipo que no son españolas, un montón de establecimientos que no son para ciudadanos españoles y hay que sumarle la inseguridad, pero el tío dice, uy, pero menos mal que el PIB ha subido 1,5 puntos. Menos mal que hemos conseguido que el PIB no se desplome. Pues no, que se desplome el PIB. Pero esto además es que incluso si preguntásemos a los propios marroquíes, ¿qué les parecería? Yo que se llevan fatal con los argelinos, que de pronto 2 millones de argelinos fuesen a vivir a Marruecos. Pues dirían que no. Si preguntamos a un ecuatoriano qué les parecería que de pronto fuesen 10 millones de argentinos a su país, también dirían que no. Pues esto es lo mismo. Deformar la demografía de un país con las consecuencias que tiene eso, ya no solo en cuestión de inseguridad, sino también de eficiencia. Porque es muy absurdo pensar que tipos que desafortunadamente es una tragedia para ellos, vienen de países que son completamente ineficientes, van a llegar aquí y de pronto van a ser todos eficientes. No. Esto no funciona así. ¿Quiere decir esto inmigración cero? Hombre, no. Quiere decir sentido común, lógica. Pero el 20% de la población española ya es de origen extranjero.
Y con esta regularización masiva, independientemente si votan o no votan, y con esta ley de nietos, estamos hablando de que te meten 4 millones más. Es decir, 7 millones prácticamente de inmigrantes en menos de 10 años. Esa es la gran corrupción. No hay mayor que esa que deformar por completo a toda una nación. ¡Comenzamos!